Hola mis queridos seguidores, un gusto tenerlos en nuestro canal de asesores especializados. En el día de hoy tenemos unos super invitados. Queremos tratar todo el tema que tiene que ver con el valor probatorio que se tiene de la evidencia judicial con el uso de inteligencia artificial, teniendo presente que existen en estos momentos muchas situaciones que aquejan no solamente a las compañías, sino al ciudadano de a pie, a los docentes, a los estudiantes y por supuesto no estamos ninguno bajo se podría decir, la protección necesaria para no caer en este tipo de prácticas incesantes de ciberseguridad, grooming, ciberacoso y sexting. Hoy tengo un maravilloso equipo presente con nosotros del Instituto Iberoamericano de Derecho Digital y Ciberseguridad. Con ustedes hoy se encuentra el presidente de este instituto, el doctor Juan David Cardona Pérez, quien es el presidente del Subcomité de Informática Forense de Inteligencia Artificial de la DIP para Colombia y es CEO de Arcon Group Ciberabogados, abogado e ingeniero de sistemas, magíster de Derecho de la ciberseguridad y el entorno digital de la Universidad León Vicario de la Fundación Carolina, especialista en seguridad informática e informática forense y magíster en derechos humanos y DICA. También nos acompaña el doctor Aldair José Bueno Atencio, quien es abogado especialista en derecho penal, especialista en crimen organizado de la Universidad de Salamanca en España, magíster también en derechos humanos y DICA de la Escuela Superior de Guerra de Colombia, CEO del Instituto Iberoamericano de Derecho Digital y Ciberseguridad, profesor e investigador universitario en Colombia y Iberoamérica. Además es abogado litigante en ciberdelitos y asesor corporativo en compliance por ciberconductas, experto en inteligencia artificial y sus repercusiones en el mundo del derecho digital. Un gusto tenerlos hoy aquí con nosotros y bueno, bienvenidos a Asesores Especializados, quien busca a través del derecho y la educación tecnológica resiliente acercar más a los ciudadanos a estas temáticas tan sensibles, tanto del ciudadano de a pie como de las compañías y nuestros jóvenes. Un gusto. Vamos a iniciar entonces conversando un poco sobre sí, o sea, qué tanta repercusión tienen en estos momentos esos procesos judiciales. Bueno, no, el gusto es todo de nosotros por parte del Instituto Iberoamericano. Hay un delay, creo. Ya, ahora sí, Juan. Gracias, doctora Maite. No, les comentaba que para nosotros es un gusto, el gusto es todo de nosotros. Hay un pequeño delay allí en la transmisión, pero nada, el gusto y el placer es de nosotros desde el Instituto Iberoamericano de Derecho Digital y de la Ciberseguridad. Queremos agradecer por este espacio y por la invitación y aquí prestos a atender todas las preguntas. Esperemos que todas las podamos resolver, porque en el ciberespacio nunca se sabe. Así será, con unos expertos de esta talla, cómo no podemos tener a la mano todas estas respuestas. Por ahí está el doctor Aldair. Hola, muy buenas a todos y a todas. De verdad, inmensamente agradecido por compartir este espacio. Mi doctora, de verdad, inmensas e infinitas gracias a toda su comunidad, a toda su ciberaudiencia también. Ojalá que el contenido que devenga de esta entrevista sea utilizado para los fines con los cuales ha sido construido, si es ciberculturizar, cibereducar a las personas para que entiendan sobre los efectos que está teniendo el avance de la tecnología dentro de distintos ámbitos de nuestras vidas y que la supra y la hiperdigitalización es una realidad. Entonces, inmensas gracias por esta invitación, compartir siempre escenario con el presidente del instituto. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y bueno, demos inicio de pronto desde la apertura, conocer un poco cuál es su posición con respecto a la evidencia digital en los casos judiciales. ¿Qué percepción tienen al respecto?
Bien, claro que sí, pues esto es un tema que ha causado bastante polémica, sobre todo desde el ámbito jurídico y desde, como lo llamamos nosotros, desde los clásicos del derecho y los doctrinantes clásicos del derecho, porque viene rompiendo esquemas. Y para entender la evidencia digital dentro de los procesos judiciales, lo primero que se debe de realizar es un rompimiento, si me permiten la expresión, un rompimiento de esa brecha digital, o más bien romper esos paradigmas desde la concepción natural del derecho. ¿En qué sentido? En que si hablamos de la teoría, la teoría del delito, respecto, y creo que de esto nos va a hablar también el maestro Aldair, frente a la inteligencia artificial y frente a la responsabilidad penal que tendrían esos entes de inteligencia artificial, haciendo una distinción entre ente de inteligencia artificial y entes dotados de inteligencia artificial, que ya ahora lo vemos lo dialogamos en un momento, pero es romper esos paradigmas. ¿En qué sentido? En que ya todas las áreas del derecho, absolutamente todas, derecho penal, pues no hay un solo registro de allanamiento, no hay una sola captura donde no esté involucrado componentes digitales, o más bien componentes electrónicos que en su interior contienen información, datos que son digitales, y a esa información y esos datos es lo que llamamos evidencia digital. No es per se el computador, ni es per se el dispositivo celular, sino lo que en él está contenido. Y hay mucha polémica porque simplemente se ha dicho, por lo menos en Colombia, y con base en la ley 527 del 99, que es una ley, entre otras, como diría el gran maestro Ricardo Posada Maya, es una ley de museo, es una ley antiquísima, en la cual pues obviamente nuestros jueces y magistrados fallan, y cuando digo falla lo digo en el sentido amplio de la palabra, porque están fallando unas sentencias, pero hay fallas en esa sentencia. ¿Por qué? Porque simplemente lo que mencionan ellos es: yo no puedo prevaricar por omisión, yo tengo que aplicar objetivamente lo que hay, y si lo que hay normativamente frente a la evidencia digital es la ley 527 del año 99, donde hablábamos del telefax, donde hablábamos del Viper, pues simplemente me toca aplicarla, y en ese sentido entonces estamos fallando en esas sentencias. No obstante, esa ley nos ha permitido revisar otros aspectos no menos importantes, como lo es la autenticidad, la integridad y la disponibilidad futura que debe tener esa evidencia digital. Y para garantizar esa autenticidad, esa integridad y esa disponibilidad futura de esa evidencia digital, debemos sí o sí no desnaturalizar la prueba. Es decir, si la prueba es digital, debemos de llevarla y conservarla digitalmente, no análogamente. Por eso, y de ahí parte nuestra teoría de que los pantallazos de WhatsApp, las impresiones de las redes sociales, no son válidos como evidencia digital dentro de un proceso judicial. Esto tiene otros intríngulis, esto tiene otros matices, pero pues todo esto lo estaremos desarrollando en nuestro congreso, y estaremos desarrollándolo en otros eventos, porque el tema es bastante amplio, pero a manera de contexto, esas son los retos que nos trae la evidencia digital, los retos más que la evidencia digital, los retos que nos trae el uso de las nuevas tecnologías, el uso de la inteligencia artificial, el uso del machine learning, el uso del big data, el uso del internet de las cosas. Cuando antes, en el año 99, solamente hablábamos de datos, hoy hablamos de hiperconectividad, como bien lo mencionó y lo resaltó el maestro Aldair, pero más allá de eso hablamos de inteligencia artificial. Y con esto cierro esta primera pregunta o esta primera fase para dar paso al maestro y a ti, por supuesto, Maite, y es lo siguiente: tenemos que aprender a diferenciar qué es un ente de inteligencia artificial y qué es un ente dotado de inteligencia artificial. Los entes dotados de inteligencia artificial, afortunadamente, al momento es lo que tenemos a hoy,
que son aquellos bots o robots que están programados por el ser humano para ejecutar una labor específica, pero que a través de la repetición ellos mismos pueden superarse y pueden perfeccionar esa labor. Que si yo fui creado para realizar este movimiento de este vaso de derecha a izquierda, y este es el movimiento para el que lo programé, que el bot pueda aprender con base en la repetición que es más fácil no realizar este movimiento, sino realizar este movimiento. Entonces eso es lo que hace los entes dotados de inteligencia artificial, aprender a través de la consecución de datos y de información con el que se van alimentando. Pero muy diferente, y allí es nuestra gran polémica y nuestro gran debate frente a la responsabilidad penal que tendrían los entes de inteligencia artificial, no los entes dotados de inteligencia artificial, porque acá claramente hay una responsabilidad civil, administrativa de las personas que lo programan y demás, pero más allá de eso es cuando tengamos, que estamos muy cerca, y ya le voy a ceder ese espacio al maestro Aldair para que nos hable un poco de Lambda, el robot que cobró vida, dicen así los titulares, y es cuando un robot lo doten de neuronas artificiales. Esa es la inteligencia artificial, porque va a ser ese robot quien tome sus propias decisiones, no basado en la experiencia y no basado en la repetición, sino basado en la simulación de las neuronas del ser humano, pero llevadas e implementadas a un bot. ¿Le suena Yo Robot? ¿Le suena se me olvida la serie de Netflix? Pues bien, como siempre decimos nosotros, bienvenidos al futuro. Eso es lo que está sucediendo ahora. Esos entes de inteligencia artificial se supone que aún no están, pero creo que estamos muy cerca de tenerlos. Entonces, prospectivamente hay que pensar el derecho reactivamente para que no nos quedemos en leyes de museo como las que tenemos en la actualidad frente a todos estos temas. Y cuando queremos que el derecho sea reactivo, no lo puede seguir siendo, porque la tecnología va muy avanzada. Y avanza a pasos gigantescos. En ese sentido, si el derecho sigue siendo, si el derecho sigue siendo reactivo, el derecho en mi concepción debe ser prospectivo. Quizás en esta charla más adelante pueda hablar de la ley, del artículo 4.3, si mal no estoy, de la Constitución Política Española, que nos trae la muestra clara y fidedigna de que el derecho, siendo proactivo, puede avanzar mejor y puede dar mejores soluciones que siendo reactivo. Porque mientras que reaccionamos a una comisión de delitos informáticos, ya nos están cometiendo delitos informáticos con inteligencia artificial. Y entonces, ¿cómo va a reaccionar el derecho allí? Y cuando reaccione, entonces ya va a existir la computación cuántica. Y cuando reaccione ya va a existir, o ya existía, el Internet de las cosas. Muchas gracias, Juan David. Debes tener presente que todo este avance indiscutiblemente tiene que ver con el paso del Machine Learning al Deep Learning, y es indiscutible la preocupación que nos aqueja a todos. Continuamos con el doctor Aldair. Muchísimas gracias, mi doctora. Mire, para complementar, porque indiscutiblemente el experto en materia de evidencia digital y la valoración de la evidencia digital es el doctor Juan David Cardona, pero de pronto complementándolo desde otro aspecto, la preocupación que, por ejemplo, nace desde el instituto, y no solamente desde el instituto, sino de este análisis social respecto a si verdaderamente estamos entendiendo los conceptos de inteligencia artificial, y una de estas preocupaciones, de evidencia digital, de evidencia digital, y esta preocupación nace desde el siguiente planteamiento. Lo decía el doctor Juan David: ¿qué se considera evidencia digital? ¿Cuándo se considera evidencia digital? ¿Y cómo, sobre todo, puedo presentar yo una evidencia digital en un proceso judicial? Que creo yo. Se nos fue el audio. Doctor Aldair.
parecer perdimos al doctor Aldair. Bueno, Se lo, se lo llevó el ciberespacio. Bueno, entonces mientras él logra hacer reconexión, porque se nos quedó ahí, continuamos si te parece. Y ahora que pues él nuevamente retome, le damos el espacio. ¿Te parece, Juanda? Claro que sí, Bueno, sin problema. me gustaría tener tu percepción sobre los casos en los que se ha utilizado esta inteligencia artificial para mejorar la justicia. ¿Tienes algún caso que consideres que debemos compartir con la comunidad? Sí, hay varios casos y pues lástima que se fue el doctor Aldair porque como él mencionaba, el experto en evidencia digital es Juan David. Yo digo, yo le devuelvo la pelota, el experto en inteligencia artificial para los casos judiciales, que además ha sacado varios artículos supremamente interesantes, importantes en sus redes sociales y en la página del instituto, el doctor Aldair, acerca de estos temas. Y sí, tenemos varios casos que se han dado. Uno muy particular es un juez de la República que se basó su sentencia y lo aceptó además y dijo que había sido así. Basó su sentencia mediante el uso de ChatGPT, de ChatGPT. Ese caso fue bastante sonado porque, entre otras cosas, pues dio ese primer paso o avisoró y puso en alerta y causó bastante polémica porque dijeron, hombre, ¿cómo un juez de la República va a permitir que un robot o que un bot sea quien tome la decisión para privar de la libertad a alguien, para dictarle medidas cautelares a una persona? ¿Cómo va a ser posible que no sea el ser humano el que tome la decisión? Y entonces allí es donde le vuelvo a dar paso al doctor Aldair y lo contextualizo para que nos explique un poco más acerca de esa transición de la justicia mediante el apoyo, o más bien con el apoyo de la inteligencia artificial o de esos entes dotados de inteligencia artificial. Prefiero llamarlo así para no crear zozobra hablando de inteligencia artificial todavía. Entonces, con esos entes dotados de inteligencia artificial, ¿cómo pueden apoyar? Que es de lo que estamos hablando, doctor Aldair. Maite nos hacía una pregunta puntual y es frente a los casos, y si tenemos algún caso particular que se haya dado donde la inteligencia artificial se apoya, donde la justicia se apoya en la inteligencia artificial, y cómo sería esa transición, o cómo es eso, o cuál es el debate, o qué opinión te merece o nos merece. Entonces yo estaba dando un abrebocas mientras que tú retornabas y le decías, se lo llevó el ciberespacio, y además él me dice, el doctor Wanda es el experto en evidencia digital. Acá la devuelvo, el experto en inteligencia artificial para el apoyo en los procesos judiciales es el doctor Aldair. Bienvenido de nuevo. Muchísimas gracias y disculpen, estas son las vicisitudes propias del ciberespacio. Muy bien, le comentaba, indiscutiblemente la verdadera pregunta que nos debemos hacer en ese entendido de la evidencia digital, para poder cerrar ese tema, complementar ese tema con el doctor Juan David, es: las personas que hacemos parte de la justicia o del aparato de justicia, llámese jueces, llámese magistrados, llámese fiscales, llámese partes, llámese contrapartes, etcétera, etcétera, estamos entendiendo el concepto de evidencia digital, tanto así que tenemos pronunciamientos desde las altas cortes colombianas sobre que los pantallazos de WhatsApp deben ser admisibles. Sí, los pantallazos de WhatsApp son admisibles, pero son admisibles desde una perspectiva de la forma en cómo se me presenta la prueba. Pero decía el doctor Juan David, no como evidencia digital, porque yo no le puedo dar veracidad, yo no le puedo dar integridad, yo no le puedo dar mismicidad, ni puedo garantizar la disponibilidad futura de un pantallazo de WhatsApp que ha sido impreso y se me ha presentado. Lo que sí puedo hacer es, como juez, es, venga, usted tiene libertad probatoria para demostrar algún hecho.
yo puedo recepcionarle, admitirle esa prueba documental, pero no es prueba digital. Tenía un chico en una clase que, por ejemplo, me decía, profesor, nosotros en los procesos civiles hago parte de una firma y nosotros para mantener la integridad de una conversación de WhatsApp, decir que sí corresponde, que sí hay una correlación, nosotros hacemos no una captura de pantalla, nosotros grabamos la pantalla del video y seleccionamos el apartado donde está o colocamos donde está la conversación para que se verifique que efectivamente sí es, y después me voy a la información de contacto para decir que efectivamente sí es el número de teléfono. Y yo le dije, hijo, un juez te lo puede admitir bajo la libertad probatoria, pero discúlpame que eso no tiene nada que ver con los protocolos, con los requisitos de cumplimiento o los estándares internacionales respecto a esa evidencia digital. Por lo menos no lo tiene que ver. Y si tú te encuentras a una persona experta que te debata no la prueba, sino el procedimiento en que obtuviste la prueba, te lo garantizo, hijo, que vas a tener un serio problema procedimentalmente hablando. Porque no fue extraído en debida forma o no fue obtenida en debida forma. Y ya el doctor Juan David nos aclarará de fondo eso. Voy a la pregunta de las inteligencias artificiales y su integración. Alda, y Maite, ¿qué les parece si vemos no sé si tengamos el espacio y el tiempo, pero si proyectamos acá y me permiten compartir y mostramos con fines académicos el por qué, una de las razones del por qué el pantallazo de WhatsApp no puede ser admitido? Perfecto. ¿Les parece? Claro que sí, doctor. Totalmente. Claro que sí, doctor. Perfecto. Le permiso para que tenga todo el espacio, mi doctor, y cierro con el tema de la inteligencia artificial. Ahora bien, casos de inteligencia artificial tenemos todos los que querramos. Por ejemplo, tenemos a Rose, que es un bot dotado de inteligencia artificial al cual yo le puedo consultar casos o probabilidades de éxito respecto a mi caso, sugiriéndole una información respecto a mi caso precisamente. Es un robot que se utiliza en Estados Unidos o que se está intentando implementar en Estados Unidos. 2. Tengo el caso, por ejemplo, de los jueces de pequeñas causas que objetivamente o bajo parámetros objetivos toman decisiones en China, no en los casos subjetivos. Y 3, por último, tengo un caso aquí en Colombia, o tenemos un caso en Colombia, de un juez de tutela o que decidió una tutela apoyándose, repito, apoyándose en la utilización de ChatGPT, no que ChatGPT le hizo la tutela. Mucha gente confundió lo que él hizo. Él se apoyó en ChatGPT para poder tomar la decisión de tutela y citó dónde estuvo ChatGPT. Pero casos de inteligencia artificial que están transformando la justicia hay muchísimos y no estamos lejos, porque repito, en Colombia ya sucedió. Adelante, mi doctor. Gracias, doctor Aldair. No, simplemente y para no cortar allí, porque sé que tiene mucho más que decirnos el doctor Aldair frente al tema de la inteligencia artificial en los procesos judiciales, o más bien como apoyo a los procesos y a la toma de decisiones, porque entre otras cosas es uno de nuestros cursos, o es uno de los cursos que están allí en el instituto, en nuestra página del instituto, en donde se le enseñan precisamente a nosotros los abogados, se nos enseña cómo apoyarnos y cómo implementar y cómo potencializar el uso de la inteligencia artificial en nuestra labor como abogados, porque es que muchos dicen es que los bots o la inteligencia artificial va a reemplazar el ser humano. No, nosotros tenemos una premisa, y es que más bien el ser humano va a reemplazar al ser humano que no aprenda a controlar la inteligencia artificial, ¿sí? O que no se apoye en la inteligencia artificial. Entonces, no, muy rápidamente, esto es una muestra del por qué, y pues allí me confirman si estamos viendo pantallas. Sí, lo estamos viendo. Bien, perfecto. Miren, simplemente yo acá voy a hacer algo sencillo.
Juan David, y acá ya me aparece Juan David. Entonces vamos a decir que Juan David utiliza una imagen, y vamos a buscarlo rápidamente por acá. Y vamos a poner, vamos a decir y vamos a suponer que esta es la foto que yo tengo de perfil, y acá ya me aparece la fotico de perfil. Pero aparte de eso, pues yo no puedo tener Vodafone, porque pues acá es Claro, ¿cierto? Okay. Y no son las 9:41, son las 19 y 11. 19, no, perdón, las 7:41, pero 41, pero PM, ¿verdad? Vamos a lo más importante. Bueno, acá da opciones de batería. Vamos a decir que ese día la batería estaba que se me acababa, ya estaba muriendo cuando alcancé a enviar el último mensaje, y que ese mensaje me dice: hola Alda, y agregar conversación, y acá me sale hola Alda. Entonces resulta que Alda bueno, acá lo hice al revés, pero bueno, no importa. Entonces ahora vamos a responder: hola Juan, ¿sí? Y que ya me leyó. Y así me puedo crear la conversación que yo desee e imprimir ese pantallazo. ¿Y quién me puede probar a mí? ¿Quién me puede probar? Uno, lo que exige la ley 527 del 99 en sus artículos 11 y 12, los extremos de conservación. ¿Quién me prueba a mí? El remitente. ¿Quién me dice que exactamente el receptor es Juan David? ¿Quién me dice que Aldair fue el remitente? ¿Y cómo puedo probar yo esto si no es con una evidencia digital, con una imagen forense o con una extracción de la información debidamente garantizando la autenticidad, no dada desde la autoría, sino desde el equipo donde lo recolecté? Es imposible, porque esto permite hacerlo la tecnología. Y nace entonces la polémica de si estamos en un proceso civil, entonces táchelo de falsedad. Pero es que yo no puedo invertir la carga probatoria, ¿sí? Primero. Y segundo, si hablamos en un proceso penal, peor aún, porque la carga probatoria la tiene el ente acusador. Entonces, demuéstreme, más allá de toda duda razonable, que sí fue Juan David el que escribió ese WhatsApp. ¿Y eso cómo lo puedo probar? Indiscutiblemente se tiene que partir de garantizar la autenticidad y la integridad. La autenticidad dada no desde el autor, sino desde el dispositivo, y la integridad conservando y garantizando que esa información es verídica, que esa información no fue alterada, no fue cambiada ni siquiera en una coma, ni en una A, ni en una S. Y allí es donde se habla entonces de la equivalencia funcional desde lo civil, del documento electrónico y del documento digital, que son temas totalmente diferentes a la evidencia digital, y que desde lo civil, con todo el respeto y todo el cariño que tengo por mis colegas civilistas, se ha confundido el documento electrónico del que habla la ley 527, el documento digital, con la evidencia digital. Situaciones que en otra oportunidad tendremos la posibilidad de dilucidar. Bueno, muchas gracias por darnos a conocer esta información tan importante, y pasamos a tener de presente de qué nos puede ayudar esa tecnología para prevenir el ciberacoso y el grooming. Me gustaría, y sobre todo en una comunidad que está muy, muy expuesta, como es la comunidad de los menores de edad. Muchísimas gracias, y es uno de las insignias que tenemos dentro del instituto, que es la ciberinfancia y adolescencia. Tenemos un apartado, inclusive ya tenemos y estamos terminando de estructurar, porque es
es un apartado tan bonito, tan interesante, pero es tan bonito e interesante por lo vulnerable que son y que nuestros hijos, nuestras hijas o nuestros hermanos y hermanas, niños, niñas o adolescentes son un foco muy susceptible hoy en día respecto, o muy sensible respecto a la información que reciben a través del acceso que tienen con sus dispositivos electrónicos. Entonces podrán verificar este apartado de ciberinfancia y adolescencia, y además tendremos dentro del Congreso Internacional de la Ciberseguridad y Derecho Digital el lanzamiento de otro de los cursos, y ese curso será la prevención del sexting, grooming y cyberbullying, y además un ítem o un apartado o un capítulo importante sobre los deepfake y los deep nude. Tendremos ese curso especial que estará orientado más que a los niños y a las niñas, para que nos quede claro y no se confunda o se tergiverse la información, para los padres y las madres. Es que muchas veces pensamos que solamente debemos capacitar a los niños y a las niñas, cuando en realidad los que verdaderamente tenemos que ser capacitados o tienen que ser capacitados son aquellas personas que tenemos esa responsabilidad o tenemos ese acercamiento, porque posiblemente el niño o la niña sí debe entender al mundo digital al cual se está enfrentando, pero si no tiene una figura adulta que también lo vaya orientando, que también entienda, que también converse en este mismo idioma con este niño o esta niña o este adolescente, muchas veces se pierde o se fractura ese foco de información o de ciberculturización. En ese sentido y en ese orden de ideas, entonces, las inteligencias artificiales, o mejor dicho, algunas policías de ciertas potencias o de ciertos países, como por ejemplo la española o como por ejemplo la estadounidense, y también ahorita que el doctor Juan David nos hable un poco sobre ese artículo que se adicionó con la ley, mi doctor, usted me corregirá, fue con la 1908, el agente encubierto virtual, que se delimitó allí, pero se están utilizando ciertas tecnologías, por ejemplo, que se hacen pasar o simulan ser, no se hacen pasar porque son entes totalmente virtualizados, simulan ser niños y niñas para llegar a redes o a personas pedófilas que utilizan este tipo de modalidades como el grooming o el sexting para lograr obtener un provecho sexual de nuestros niños y nuestras niñas y nuestros adolescentes. Entonces, en ese sentido, en este orden de ideas, las inteligencias artificiales no son ni buenas ni malas. Los bots no son ni buenos ni malos. Bueno o malo será el fin para el que nosotros las utilicemos. Juan David, ¿vas a decir algo adicional a lo acotado por el doctor Aldair? No, está perfecto allí. Sí quisiera como ponerle un poquito de picante al tema y generar allí un espacio. Ojo, aclaro, no somos nosotros los que planteamos esta situación, no somos nosotros los que estamos de acuerdo o no con lo que voy a decir, que quede bien claro, por favor, pero sí es un tema que es bastante espinoso en este momento, y se ha propuesto inclusive para prevenir la pedofilia el uso de la inteligencia artificial para los pedófilos. ¿En qué sentido? En que sea la inteligencia artificial la que cree y recree niños y niñas que no existen en el mundo real, que son creados por inteligencia artificial para saciar sus deseos de pedofilia, ¿sí? Entonces, ¿esto con qué fin? Con el fin de minimizar, uno, que sean nuestros niños y nuestras niñas los que en carne y hueso sufran estas conductas, y segundo, minimizar la trata de personas, niños, niñas y adolescentes con fines sexuales al exterior.
Entonces, vuelvo y digo, es una propuesta que está, no es de nosotros. No es que nosotros estemos de acuerdo o no, y no me voy a meter en camisa de 11 varas en decir si estamos o no de acuerdo, porque es un tema que raya entre lo ético, lo moral y lo religioso. Y hablar de política, religión y fútbol es mejor dejar así. Entonces, estas situaciones son a las que nos están llevando como soluciones, pero también como retos, la inteligencia artificial y el uso de las nuevas tecnologías, sobre todo para el derecho. Por eso vuelvo e insisto, el derecho hoy más que nunca debe de ser prospectivo y no reactivo. Bueno, acotando un poco lo que nos comentan, yo diría que en gran medida hay una necesidad no solamente de educar al cuidador y a los menores, yo iría un poquito más allá en cuanto a la educación de esos formadores o educadores, que es en el gremio en el que pues yo me desenvuelvo. Saber y que hay muchos casos, y soy muy franca y honesta, hay muchos casos que se han visibilizado a nivel nacional con lo que respecta al sexting y al grooming de muchos, se podría decir no todos, pero sí algunos docentes que se ven involucrados en estas prácticas de ciberdelincuencia y que tienen que ver con menores de edad. Pero yo diría también que desde la educación y la formación en aula, en esos manuales de convivencia, en esos proyectos educativos institucionales y como política pública en los gobiernos, también se debe incluir educar sobre estos temas y que deje de ser un tabú. Y con respecto a la propuesta, pues que tú nos mencionas, es indiscutible que va en contra de todos los principios éticos de la UNESCO y pues ahí sí entraríamos como en un discernimiento que no tendría fin por las posturas de todos los ángulos, o sea, la vista de todos los ángulos. Entonces, continuemos con ¿qué tanto ustedes como Instituto Iberoamericano de Derecho Digital y Ciberseguridad les preocupa esa privacidad en línea que tienen los jóvenes y cómo consideran que podríamos mejorar esa exposición que tienen prolongada, hiperconectada y a la vez con este multitasking que pueden estar en clase y a la vez conectados? ¿Cómo creen que podríamos mejorar un poco esa situación en las aulas? Bueno, bien, lo primero, y lo mencionaste hace un momento, y es la cibercultura. Nuestra misión, y para lo que fue creado, o una de las misiones que viene a cumplir el Instituto Iberoamericano de Derecho Digital y la Ciberseguridad, en adelante IBDC, es precisamente la de ciberculturizar en todos los ámbitos de la vida, en ciberculturizar en derecho, ciberculturizar a la sociedad, ciberculturizar en ciberseguridad, ciberculturizar. La palabra ciberculturizar tiene que nacer ni siquiera desde primaria, ¿sí? Sino desde el jardín, porque recordemos que tenemos nativos digitales. Muchas personas, yo creo que todos, nos aterramos del ver un recién nacido queriendo manipular el celular, ¿sí? Son nativos digitales. Ellos, como diría alguien muy cercano a la familia, ellos ya como que vienen con su chip, y así es. Entonces, desde el jardín, desde la primera infancia, se debe de garantizar una cátedra, y es una de nuestras posturas y de lo que hemos intentado llevar al Congreso de la República. Debe de existir una cátedra, no de nuevas tecnologías, no de informática, no que enseñen Word, no que enseñen Excel y no que enseñen cómo conectarse a Internet, sino que enseñe cómo prevenir y cómo mitigar el riesgo y cómo cuidarnos en el ciberespacio. Y esa cátedra es la cátedra de cibercultura. Desde allí parte todo. Por eso la importancia de la ciberculturización, más de los padres, más de todas y cada una de las personas, para prevenir precisamente esos riesgos. Si los padres supieran que existe una sentencia donde lo que hagan sus hijos en el ciberespacio es su responsabilidad y ellos entran a responder por sus hijos,
y que por eso esa sentencia, que no la tengo presente en este momento, el número de la sentencia, pero prometo que al finalizar la buscamos, y es la sentencia que exige a los padres de familia tener el control, y ya quedó claro por la Corte que no se invade ni se falta al principio de la intimidad del menor cuando se le revisa el celular, porque es la responsabilidad del padre de familia saber qué está haciendo su hijo en el ciberespacio, saber con quién está hablando, saber qué está haciendo, saber qué es lo que está publicando, saber qué redes sociales tiene, si es que le permitió a la corta edad tener eso. Y a propósito, y valga la cuña, eso se lo dejo al doctor Aldair, y los créditos son todos de él y de nuestra diseñadora gráfica Viviana, que gracias a ellos tenemos hoy desde el instituto, tenemos el manual y la guía de prevención del sexting y del grooming en menores de edad. Eso es una guía que encontrarán próximamente en el, ahorita la podemos, no sé, me voy a tomar el atrevimiento, doctor Aldair, la podemos proyectar un poco para que sepan qué es lo que hacemos y qué es lo que estamos haciendo en esa labor social de ciberculturización a niños, niñas, jóvenes, adolescentes, padres de familia, profesionales, docentes y toda la comunidad que habita este ciberespacio, para ciberculturizarlos y prevenir esas situaciones. Como también, si los padres supieran que existen controles parentales, y eso cómo lo logran, ciberculturizándose. ¿Y qué es un control parental? Que yo desde mi celular pueda restringirle a mi hijo ciertas visitas a ciertas páginas, que yo pueda controlar a qué hora se debe de desconectar. Entonces eso es que va atado a un derecho fundamental digital laboral, que es el derecho a la desconexión digital. Entonces, a qué horas, durante qué tiempo, porque no se trata de privar ni de tapar el sol con un dedo, ni de privar a nuestros hijos del uso de la tecnología, pero sí cómo lo estamos controlando. Entonces, todo parte desde la cibercultura. Y sé que el maestro Aldair tiene bastante que hablar sobre este tema. Gracias, doctor Juan David. Miren, repetimos. Cuando hablamos de cibercultura, cuando hablamos de culturizar, de ciberculturizar a nuestra sociedad, esto no tiene edad, esto no tiene género, esto no tiene religión, esto no tiene ideología. Esto es absolutamente transversal para absolutamente todos y todas, tanto que en algún momento de la historia, por lo menos en lo que tiene que ver con los conflictos armados, nuestros dispositivos electrónicos hoy en día, inclusive, dependerá del contexto, debo cerrar el criterio, dependerá el contexto, pero inclusive nuestros dispositivos electrónicos se consideran hoy en día como un tipo de armamento. Por ejemplo, es que mi mouse, puede ser utilizado o puede ser un arma que dispare un virus, por ejemplo, un malware, por ejemplo, ¿vale? Que encuentre una vulnerabilidad, por ejemplo, o muchas veces puede atentar en contra, y el doctor Juan David lo mencionaba un poco, puede atentar en contra de lo que es mi intimidad, mi integridad, mi identidad o mi reputación digital, que son lo que hoy en día conocemos como derechos digitales fundamentales, y que apenas Naciones Unidas está intentando darle un concepto de derechos humanos digitales, porque todavía no existen los derechos humanos digitales debidamente formalizados. En ese sentido, y en ese orden de ideas, hace 15 días, antes de esta entrevista, Mark Zuckerberg, CEO de Meta, actualmente Meta, pidió perdón porque los colocaron ante un paredón ante el Congreso de los Estados Unidos. Los colocaron en un paredón y, miren, es que por culpa de sus redes sociales que utilizamos la mayoría de nosotros, por culpa de sus redes sociales, muchas personas han tomado la decisión de quitarse la vida,
muchas personas se han sentido acosadas, muchas personas han sufrido de maltratos. El señor Zuckerberg miró porque dentro de la audiencia habían familiares de esas personas que habían tomado la decisión, algunas de quitarse la vida, otras que habían sido víctimas de estos acosos o de estos señalamientos, y pidió perdón. Pero es suficiente pedir perdón cuando siguen sucediendo estas actividades y que el medio, puede que el señor Zuckerberg como tal no haya querido esto, puede que Meta no haya querido esto, pero su espacio, su ciberespacio, su entorno digital ha permitido que esto suceda. Y hoy en día todos somos casi que jueces en el ciberespacio. Hoy en día todos nos hemos creído con derecho de criticar algo que hemos visualizado en nuestras redes sociales sin conocer los contextos, por ejemplo. Entonces, pues para no meterme en temas un poco más escabrosos y de pronto no incurrir en subjetividades, pero es una realidad de que esto está sucediendo y que las redes sociales nos están permitiendo llegar a unos extremos que estamos impactando en la vida, valga la redundancia, personal, análoga de las personas a través de lo virtual, sin siquiera alguna vez, por lo menos, haberles dicho una palabra personalmente o siquiera haberlos agredido físicamente en el mundo análogo. Pero ahí surge una pregunta de mi parte. ¿Realmente estamos preparados? ¿El marco jurídico está preparado para todo este devenir de situaciones en las que se ve relacionado ese ciberacoso, ese grooming, todas esas situaciones que están viviendo las comunidades? Colombia, Latinoamérica, ¿está preparada para esto o realmente estamos todavía a años luz de un devenir normativo? Definitivamente no estamos preparados y desea participar, David. Quiere participar la mascota, quiere participar. No, definitivamente no estamos preparados, o sea, no estamos preparados. Siento yo que en gran parte de lo que de la normativa que se está generando o que se está intentando generar, lo estamos haciendo apresuradamente y lo estamos haciendo desde el desconocimiento, sobre todo porque desafortunadamente nuestros legisladores, nuestro Congreso se está apoyando en personas de pronto desde esa área del derecho, como que suene políticamente correcto, desde esos clásicos del derecho. Y entonces no podemos seguir pensando en análogo lo que hoy en día es digital. Y en ese sentido estamos generando unas normativas, unas leyes que se están quedando cortas y que siguen dando soluciones a corto plazo, o sea, están dando soluciones reactivamente, pero no están pensando a futuro qué es lo que se viene. ¿Sí? Chile, por ejemplo, acaba de promulgar una ley que regula los neuroderechos. ¿Cuándo se hablaba de neuroderechos o cuándo se ha hablado de neuroderechos en Colombia? Bueno, eso desde hace más o menos unos 8 años se viene hablando de neuroderechos en Europa. Y pues está claro que en Colombia y en Latinoamérica pues lo copiamos de allí muchas de las cosas y muchas de las leyes. Pero ¿por qué no pensar como pensaron ellos? Prospectivamente. El artículo es el 18.4 de la Constitución española, que desde el año 76, que no existía internet, ya nos hablaba de la intimidad digital. Allí lo pueden buscar, la intimidad digital. ¿Cómo vamos a regular el uso de las tecnologías que se avecinan? Porque no existían. Y eso le permitió
a Europa hoy en día tener la normativa que tiene y el control que tiene, por ejemplo, sobre las redes sociales. ¿Por qué las redes sociales, a propósito de lo que hablaba el doctor Aldair, por qué las redes sociales migraron a Latinoamérica? Porque acá son muy lapsas las leyes. Más que lapsas, no existen. Allí, la responsabilidad frente a una estafa en una red social recae sobre la red social por falta de control. La responsabilidad, como bien lo acotaba el doctor Aldair, la responsabilidad de frente a la comisión de un delito de pedofilia o demás, de un acceso carnal, de un acto sexual abusivo, que también se puede dar desde lo digital, y ya hay pronunciamientos, recae sobre la red social. Entonces, acá no tenemos normativa frente a estos temas. No tenemos ni siquiera una agencia de protección de datos. Se está intentando crear una. Pero todo pasa desde el desconocimiento y desde querer transformar lo que ya hay en análogo y seguirlo manteniendo en análogo. Y es muy complejo así, ¿sí? Es más, se propone que se amplíen los delitos informáticos. No, es que los delitos informáticos no hay que ampliarlos. Todos y cada uno de los delitos que están tipificados en nuestro ordenamiento penal en Colombia y en el mundo están siendo cometidos por medio del uso de los sistemas informáticos. Entonces, ¿para qué vamos a crear más delitos informáticos si todos los delitos pueden ser informáticos? Son situaciones que nos llevan a repensar y a replantear la legislación, no solamente en Colombia, y acá es donde nace una premisa del derecho digital. El derecho digital es la primera área del derecho de lo que nos hablaba el gran William Turing frente a la globalización del derecho. Él propone un derecho para todo el mundo, cosa que pues obviamente es casi que imposible, pero desde lo digital vemos que el derecho digital es a nivel mundial y se aplica a nivel mundial, porque es lo mismo la evidencia digital en Colombia que en la China, es lo mismo un delito informático en Colombia que en la China, es lo mismo una comisión es lo mismo el sexting en Colombia que en la China, es lo mismo cada una de las modalidades que se cometen en el ciberespacio en cualquier parte del mundo. Entonces es la primera área del derecho que se piensa globalizado. Y pues ya frente al devenir del derecho, vuelvo y reitero, tienen que pensar normas prospectivas y no reactivas. De lo contrario, seguiremos en lo mismo, de lo mismo. Estamos regulando la inteligencia artificial porque nació la inteligencia artificial, pero no están pensando, por ejemplo, en se me pasa el nombre de las gafas de Google, de realidad aumentada, ¿sí? Entonces, en algún momento pensamos en regular el Internet de las cosas y nació la inteligencia artificial. Ahora estamos pensando en la computación cuántica. Entonces, cuando salga la computación cuántica, ¿qué va a pasar con las leyes que habían sobre inteligencia artificial que ya no aplican para la computación cuántica? Eso hay que replantearlo, y hay que replantearlo con un estudio juicioso y armonioso, y debe de existir una entidad para ello. Así como está el Ministerio de Justicia, debe de existir un ministerio o lo que se está pensando en crear, que es la Agencia de Ciberseguridad y Asuntos Espaciales, en Colombia por lo menos. Doctor Aldair, ¿deseas manifestar algo adicional? Claro que sí, hombre, increíblemente. Tiene la señal.
importantes en el territorio colombiano, porque por ejemplo en el territorio colombiano solamente tenemos la ley 1581 de 2012, que es la que habla de la protección de los datos y la información, por ejemplo, uno, y segundo, tenemos una institución que se creó a través de un COMPES, que es el COLSER, por ejemplo, que debería ser la entidad encargada de conocer de las violaciones respecto a mi protección de mis datos e información, pero se necesita una agencia nacional de protección de datos. Actualmente hay concomitantemente dos proyectos de ley, uno en Senado, otro en Cámara, que el del Senado fue presentado por el senador David Luna, y el de Cámara fue presentado por el gobierno nacional en cabeza del ministro de las TIC, el señor Liscano, para crear esa agencia nacional. Va un poco más avanzado el que se presentó en Cámara por parte del gobierno, y asimismo decirlo desde otra perspectiva respecto a las inteligencias artificiales en Colombia. Actualmente también contamos con unos proyectos de ley que no son leyes. Contamos con el proyecto de ley 059 del Senado, ¿no?, por el cual se intenta regular el uso, desarrollo e implementación de las inteligencias artificiales. Tenemos el proyecto de ley 200 en Cámara, por el cual se busca también regular el uso de las inteligencias artificiales y de otras disposiciones en materia de derechos de las personas o derechos fundamentales humanos, en ese sentido, fundamentales y humanos. En ese sentido, respecto a las inteligencias artificiales, el proyecto de ley 091, que trata de la protección de los datos respecto al uso de las inteligencias artificiales, el proyecto de ley 200, que es un proyecto de ley que a mí no soy laboralista, pero me parece maravilloso. Por lo menos la iniciativa del proyecto me parece maravilloso, porque trata de la protección de los trabajadores respecto al uso de las inteligencias artificiales, que desplazará o que está desplazando las fuerzas de trabajo humana. Me parece un proyecto de ley hermosísimo, pero me parecen proyectos de ley que sí o sí deben ser consonantes con un proyecto de ley que nos haga entender qué son las inteligencias artificiales. Y retomando la idea central o la premisa inicial, hay algo que debo complementar con el doctor Juan David, es que preparado no está ningún Estado, sépanlo, ningún Estado. Hace poco, el director de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial española, que ya tienen una agencia, mientras aquí todavía estamos debatiendo una creación de una agencia de protección de datos, España dio el primer paso y dijo, vamos a crear una agencia de inteligencia artificial. Pero el director de esa agencia salió diciendo, discúlpenos, esto no es tan como lo estábamos pensando. No hay gente preparada o capacitada para afrontar esto. Y no es tan fácil regular esta materia. Esto no es tan sencillo. No solamente es dar el primer paso, sino dar el paso entendiendo el contexto de que esto está evolucionando a pasos agigantados. Y poder entender hasta dónde van a llegar las inteligencias artificiales, decía el doctor Juan David, es casi entender que en algún momento puede suceder. No quiero ser apocalíptico, pero en algún momento puede suceder. Es casi entender de que vamos a tener a una inteligencia artificial sentada al lado de nosotros yendo a clases. Por ejemplo, no solamente siendo nuestro profesor, sino yendo a clases. Hay entes dotados de inteligencia artificial que ya son nuestras mascotas. Hay entes dotados de inteligencia artificial que ya hacen trabajos de fuerza que antes los seres humanos hacíamos y nos cansábamos. Ellos pueden ir de largo. Entonces, ¿preparados? No, y debemos decirlo. Todos los estados, absolutamente todos, están en un esfuerzo sobrehumano por intentar regular lo mejor posible lo que está sucediendo. Pero como anotaba el doctor Juan David, cuando ya estamos intentando regular un tema, se nos presenta otro. Y no hemos terminado de entender esto. Entonces quería acotar un poco ello. Bueno, creo que
para ir cerrando un poco la temática, me gustaría, antes de obviamente dar a conocer el maravilloso evento que ustedes promueven para realizar en Santa Marta, en la Universidad Sergio Arboleda, quisiera que ustedes a mi comunidad le den como que unos tips para mejorar ese uso de los jóvenes de las redes sociales y ese problema de salud mental que puede causarles verse expuestos a todas estas situaciones. ¿Qué recomendaciones pueden dar ustedes tanto al docente, al padre y al mismo joven que está tan hiperconectado y expuesto a estas situaciones? Bueno, lo primero es un detox digital. Lo primero que debemos de realizar es un detox digital. ¿Cómo lo hacen? Y aprovechando la maravillosa invitación, y esto es publicidad política no paga, ¿cómo lo hacen? En nuestro canal de YouTube hay una charla de nuestros miércoles institucionales, o de nuestros días institucionales más bien, de IBDC, en donde aparece una charla de la ingeniera Erika Reina, donde nos enseña cómo desintoxicar nuestro celular. ¿Por qué hay que desintoxicar nuestro celular? Porque así como nosotros nos desintoxicamos y realizamos detox para estar mejor, me excusan la expresión, para purgarnos y demás situaciones, así mismo toca realizarlo en nuestra vida digital. Y en el momento en que desintoxicamos nuestro celular, le estamos cerrando la puerta a lo que nosotros hemos permitido en algún momento que nos contamine, como por ejemplo el uso de las cookies. Entonces, si nosotros visitamos o nos interesó un tema en algún momento y lo visitamos, allí nos van a empezar a retroalimentar todos los días. Miren, pongo el ejemplo conmigo mismo. Había un producto que en algún momento yo revisé, pero pues lo vi más de 5 segundos, y esto ya es un ente dotado de inteligencia artificial que hace estas métricas. Entonces lo vi por 5 segundos y se entendió que estaba interesado en él. Entonces después me empiezan a llegar por todo lado, en todas mis redes sociales, cada vez que abría un sitio web, cada vez me empezaban a mostrar el mismo producto, yo lo cancelaba, le daba, inclusive solicité que me bajaran de las bases de datos, etcétera, etcétera, pero pues hay situaciones, por ejemplo, las redes sociales no las controlo yo, que es donde nace el dicho, ¿quién controla, quién nos controla? Entonces, resultado de la operación, resulté comprando el producto. Eso nos lleva también a que nuestros jóvenes, y por eso digo partiendo del detox digital, a que nuestros jóvenes desintoxiquen su información. ¿Y quiénes somos los garantes de eso? Nosotros como padres o nosotros como veedores de ellos. Entonces, si les desintoxicamos su celular, seguramente allí ya no los van a poder seguir reclutando para ciertas situaciones que ellos están viendo. Entonces, si se estaban involucrando demasiado en un juego particular, es porque ellos en algún momento se interesaron en ese juego, y en el mismo ciberespacio se permitió mediante las herramientas dotadas de inteligencia artificial que contaminaran a nuestros hijos. Desde lo digital se contamina lo análogo. Entonces, 1, el detox digital. 2, la prevención frente a lo que están viendo, y la utilización de el control parental. Utilicemos los programas de control parental, que es una de las cosas buenas que inclusive le exigieron a Google tener e implementar en ese resarcir esos derechos fundamentales de nuestros menores en el ciberespacio. Mire, ustedes están causando este daño, mire cómo lo resarcen. Entonces, ¿qué hizo Google? Implementó el control parental. ¿Por qué? Porque son los padres los que tienen que estar pendientes de sus hijos. Entonces, ahora si vamos, no solamente los hijos, vamos a los adultos, no solamente los niños, sino vamos a los adultos.
¿Qué tienen que hacer los adultos? Las mismas situaciones que estamos evidenciando acá. 1, el detox digital. 2, la cibercultura, ciberculturizarse. Miren, internet, no utilicemos el internet solamente para escuchar música, para ver videos de TikTok, para consultar redes sociales y estar pendiente de qué hacen las demás personas. Consultemos el internet para saber cómo podemos ciberculturizarnos y cómo podemos ayudar a nuestros hijos. Y allí aparece, por ejemplo, con Mintic, hay un programa muy bueno que es Red Papás, ¿sí? Y está allí. Si vamos a la página del INCIBE, incibe.gov.es, que es de España, del Instituto Nacional de Ciberseguridad y Ciberdefensa de España, allí hay un programa especializado que se llama i4Kids, que es exclusivamente para la prevención del grooming, del sexting, del ciberbullying, de todo lo que tiene que ver, todas estas problemáticas que tienen que ver con nuestros hijos o con nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes en el ciberespacio y el uso de las nuevas tecnologías. Y allí nos enseñan cómo prevenir todas estas situaciones. Entonces todo pasa, vuelvo e insisto, desde el tema de la cibercultura. Claro que sí, mi doctora y doctor Juan David. Quiero hacer una precisión, tranquilo, es de humanos, menos mal somos humanos. Errar, creo que tuvo un lapsus cuando les estaba explicando los proyectos de ley. Mi doctora, para que lo coloquemos allí, tranquila, con toda confianza, es el proyecto de ley 130, porque me confundí, es el 130 del Senado, es el 200, el 130 del Senado es el que busca crear la armonización de la inteligencia artificial con el derecho al trabajo de las personas. Listo, es el 130 del Senado, es el 200 de la Cámara, ¿vale? Era porque tú creo, me recordé y tuve un pequeño lapsus. Muy bien, complementando un poco lo que dice el doctor Juan David, me voy a permitir dos cosas muy puntuales, mi doctora, con la venia y el permiso de usted para poder entonces proyectar algo muy rápido, algo muy rápido. Primero, eso es solamente una de las muestras. Espero que se esté viendo lo que estoy proyectando. Me indican si sí efectivamente No. se está haciendo. No, todavía no. Ya, me regalo un momento. Ahora sí. Esto es un poco de lo que van a encontrar en la sección de ciberinfancia y adolescencia, una guía práctica para la prevención, por ejemplo, del grooming. Tenemos del sexting, pronto vamos a tener una del cyberbullying y pronto vamos a tener una sobre las deepnum y las deepfake, ¿vale? Cómo están afectando esto a nuestros niños y nuestras niñas. Esto es un poco lo que nosotros hacemos para que los padres puedan entender, para que los niños y niñas puedan entender a qué se están exponiendo. Asimismo, les damos o les brindamos estrategias, herramientas de configuración, por ejemplo, de esas redes sociales, lo que manifestaba el doctor Juan David, por ejemplo, qué software o qué aplicaciones como por ejemplo Norton Family pueden utilizar las personas o podemos utilizar los padres, pueden utilizar las madres, etcétera, etcétera, o pueden socializar con sus hijos y sus hijas, porque repito, esto es un trabajo mancomunado y desde el instituto hemos sido conscientes de lo especial, del enfoque diferencial que tiene esta población y queríamos compartir de bordo un poco. Por ejemplo, identificar señales de alerta, ¿vale? Esto es una educación digital, repetimos, sobre todo para los padres, para las madres, para que puedan tener esa interacción, puedan manejar ese lenguaje con los chicos y con las chicas. Entonces queríamos compartirles un poco, mi doctora, para que sepan con qué se van a encontrar. Asimismo, ahora sí, mi doctor Juan David, lo proyectamos acá, lo apoyo proyectando, mi doctor, mientras usted va conversando de qué nos vamos a encontrar en el primer congreso, mi doctora, en el primer congreso que articula, fusiona tanto la ingeniería como el derecho y cómo estas están transformando el mundo. Mi doctora, búsquelo a nivel mundial, búsquelo a nivel mundial. Va a encontrar, y se los aseguro, tengo todo el criterio para decírselo, va a encontrar congresos de derecho digital,
va a encontrar congresos de inteligencia artificial, va a encontrar congresos de evidencia digital o análisis forense o herramientas forenses digitales, va a encontrar congresos de ciberseguridad, pero un congreso que combine estas áreas, este es el primero, y se va a hacer aquí, en Colombia, no en otra parte del mundo, va a ser aquí en Colombia. Entonces, le doy paso al doctor Juan David, mi doctora, para que nos explique con qué nos vamos a encontrar, mientras que yo lo voy apoyando con la proyección de las imágenes. Claro que sí. Bueno, mejor no lo pudiste haber mencionado. Es el primer congreso que fusiona o que combina estas dos áreas, pero no, yo diría que no solamente estas dos áreas, cualquier área de las ciencias e incluso está pensado el congreso para la comunidad en general, no solamente para profesionales, sino para la comunidad en general. Por eso, tanto el instituto como el congreso están divididas en 3 temáticas, que es ciberseguridad, derecho digital y cibercultura. Y en esa área de cibercultura esa área de cibercultura es erga omnes, para todo el mundo, para todo el mundo. Entonces todos están cordialmente invitados a nuestro congreso. El congreso se va a dividir, y también es la primera vez, y esto tengo que aceptarlo, es una fiel copia de el evento más grande en el mundo en ciberseguridad, que es el Cyber Bootcamp, que se lleva a cabo en España cada año en el mes de julio. Pero este evento es cerrado únicamente para funcionarios públicos que se dedican a la ciberseguridad y a la ciberdefensa. Acá no, acá tiene cabida todo el mundo, primero. Segundo, doctor Aldair, nos cuentas cuando estemos proyectando. Se nos fue el maestro Aldair nuevamente. Entonces, bueno, les voy. Cuéntanos algo. Ah, bueno, ya logró. Yo quería. Les voy comentando. El congreso se va a dividir, entonces les decía, estilo Cyber Bootcamp, y se va a dividir en 2 espacios. El primer espacio es en las horas de la mañana, el día 14 y el día 15. En horas de la mañana van a ser ponencias, conferencias, conversatorios respecto a algunos temas puntuales que abarcan estas 3 temáticas. Entonces vamos a tener una apertura con un ponente, y casi todos los ponentes son internacionales, con un ponente excepcional que es el doctor Choi de la Universidad de Boston, que nos trae la ciberdelincuencia y la cibercriminología y el uso de la tecnología contra el crimen organizado. Ellos han desarrollado y están en un proyecto de investigación de la policía, de los robots policía, ¿sí? Así como existen los policías en lo análogo, ellos están desarrollando unos bots que identifican los delitos en el ciberespacio y actúan en consecuencia. Luego tendremos la participación de Andrés Osorio, que es el cofundador de UP Connection, que nos va a hablar y va a abordar un tema importantísimo desde lo digital, y es al borde del abismo digital, estrategias defensivas en la era de la crisis cibernética. Allí abarca entonces en lo que hablamos de cibercultura, donde nos va a explicar y nos va a contar a todos a qué estamos expuestos en el ciberespacio. Habrá un receso, como es natural en todo congreso. Luego en ese receso vamos a tener unos espacios privados para que hablen y dialoguen con nuestros ponentes del día, ¿sí? En medio de un café o en medio de un agua, en medio de un refresco y en medio de un compartir. Luego tenemos al gran Salvador Taró Soria, que es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de León en España, universidad a la cual soy egresado orgullosamente, y es el creador de la primera maestría, y desde allí es de donde se traen todas estas ideas, y por eso es que nace el Instituto Iberoamericano de Derecho Digital y la Ciberseguridad. Es el creador de la primera maestría en el mundo que combinó estas 2 áreas, y es la maestría en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital,
que está en la Universidad de León en España, donde también está el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Él nos va a hablar de un tema que revolucionó el mundo, ¿sí? Y que inclusive hace parte de las nuevas, carreras en pregrado y de las nuevas carreras en posgrado, que es la biomedicina, la bioingeniería, y va a hablar de los derechos fundamentales y las tendencias del biohacking y de los derechos fundamentales desde la medicina en los seres humanos, o sea, neuroderechos de la ley, lo que hablábamos de la ley de Chile, pero también de la medicina digital, cómo la medicina digital y la implementación de la tecnología en el ser humano puede traer riesgos frente a los derechos fundamentales del mismo. Para culminar, un invitado de lujo también, el Marlon Mike Toro, que es el director de tecnologías avanzadas en el Centro para la Ciberseguridad e Investigación del Cibercrimen, que hace para Latinoamérica, pero que trabaja con el doctor Choi en la Universidad de Boston, y él nos va a hablar sobre cibercriminología y mejores prácticas en la seguridad digital. Cuando hablamos de cibercriminología, hablamos de criminología, pero ya tenemos que hablar de cibercriminología. Y en horas de la tarde, como ya les decía, el primer día vamos a tener un taller, el primer y el segundo día vamos a tener un taller que se va a desarrollar, vuelvo y reitero, entre los 2 días. Ese taller, en el primer día se les da el tema a todas las personas, pero se van a dividir en 3 temáticas. La primera temática es abogados, entonces vamos a hablar allí de derecho digital frente a un ciberincidente. Entonces se les va a poner un ciberincidente de presente en tiempo real, ¿sí? Cómo se debería de haber actuado, cómo se debe de actuar en el momento y cómo se debe actuar a futuro, desde la parte legal, desde la parte técnica y desde la parte reputacional y de gobernanza. Entonces allí tenemos 3 espacios donde van a estar, obviamente los ingenieros querrán irse a hacer sus prácticas técnicas forenses y de investigación en el ciberespacio, o desde el análisis y atención a los ciberincidentes, mientras que los abogados, pues me imagino que estarán en el tema de derecho y litigio digital frente a este tipo de ciberincidentes, y ahí está el tema de reputacional y de compliance. Esas son las 3 temáticas que vamos a abordar en esos talleres. El primer día se les presenta el caso, se les induce, se les dice, se les hace la inducción a cada una de las temáticas, se les enseña qué es lo que hay de novedoso en el tema y cómo deberían de actuar, cómo se debe actuar, y al siguiente día los participantes son nuestros invitados de honor, porque los participantes del congreso son los que van a simular en horas de la tarde cómo, frente a ese ciberincidente que va a ser en tiempo real, qué van a hacer. Y entonces ninguno de los 3 se va a enterar de qué aprendieron los abogados, de qué aprendieron los ingenieros, pero sí van a tener que actuar en consecuencia como un grupo interdisciplinar, y nos vamos a dar cuenta de lo importante que es esa combinación de esas 2 áreas de las ciencias. Y en la mañana, el día siguiente, me adelanté un poco a la jornada de la tarde, y en la mañana, en el día siguiente, tendremos a otra invitada de honor. La ingeniera Selva Orejón quizás es la pionera y es la persona más reconocida en Europa frente a la protección de la identidad digital y reputacional en el ciberespacio. Ella ha atendido casos de hackeo a las redes sociales del primer ministro de España, fue quien llevó el tema reputacional de Gerard Piqué con Shakira, los temas reputacionales de todos los famosos y de los futbolistas que han tenido hackeo de sus cuentas. Es especialista en recuperar estas cuentas, situación que nos llena de orgullo a nosotros como instituto también, porque gracias a ella tenemos una alianza y somos el primer instituto en Latinoamérica en brindar estas soluciones para Latinoamérica
en alianza con ellos, somos sus aliados. Luego viene el doctor Carlos Daza Zaragoza, que es nuestro CEO del instituto en el capítulo México. Se nos había olvidado comentar que tenemos capítulo en México, próximamente en Ecuador y en Perú. Él nos va a hablar del compliance frente a los ciberataques, el compliance y la ciberseguridad de la empresa. Va a haber un receso. Posteriormente tenemos que conocer en qué estamos y cómo está actuando nuestras autoridades en Colombia, y para ello, ¿quién mejor que la directora nacional de la Unidad Nacional, la directora nacional de Fiscalías de la Unidad Nacional de Delitos Informáticos de la Fiscalía General de la Nación, la doctora Edna Cabrera, que nos va a hablar de ese papel de la Fiscalía, del ente acusador, y cómo ha afrontado los retos el ente acusador frente a estos temas, a propósito de la captura, de la noticia que salió antes de ayer de la captura del mayor estafador en criptoactivos en Latinoamérica, que fue capturado en Colombia, y del proceso lo llevó la Fiscalía General de la Nación. Para culminar nuestro evento y en el cierre de la mañana estará el doctor Mauricio Echeverry Blade, que pues precisamente nos va a hablar de este tema. ¿Cómo estamos legalmente frente al tema de los criptoactivos en nuestro país y en sí, en general, en Latinoamérica? Ese es nuestro congreso. Sé que se nos quedan temas por fuera, pero pues frente a este gigante que nos estamos enfrentando, que es el ciberespacio y las nuevas tecnologías, pues creo que es un tema multidisciplinar que esperamos que llene las expectativas de todos y cada uno de los asistentes al Congreso. Por lo demás, invitarlos a que se suscriban al instituto y a que hagan parte del Congreso. Las ventas de las entradas están en Ticket Live. Esto también se hace por un tema de transparencia social y de organización frente al evento, porque no es lo mismo vender las boletas y decir sí, lleguen allá que se las vendemos y demás. No, y después se queda gente por fuera y demás. Entonces en Ticket Live pueden encontrar sus entradas. Es un aforo de 300 personas. Será en la Universidad Sergio Arboleda, quien además son nuestros aliados y son además nuestros en conjunto con el instituto, quienes darán y certificarán la presencia al evento. Por lo demás, no sé qué se me queda por fuera, doctor Aldair. Por lo demás, disfrutar también de Santa Marta, ¿no? Doctor Aldair. Sí. Eso le iba a decir, doctor Juan David. No se le quedó absolutamente nada por fuera. Disfrutar este evento. Creo que tenemos una máxima, y es no solamente ir al placer de disfrutar esta hermosa ciudad, sino el placer del conocimiento que van a adquirir allá, que es totalmente único, diferente. Y repito, miren, no es azar decidirlo hacer en una ciudad como Santa Marta. No solamente queremos que vean a Colombia como un hermoso país que tiene hermosos sitios turísticos. No, queremos que vean a Colombia como un lugar pionero en materias, por lo menos en temas educativos, en materia de ciberseguridad y derecho digital. Invitarlos a todos y a todas. Repito, es el primer evento. No me voy a cansar de decírselo. Mi doctora Maite, sé que vamos a contar con su presencia allá. Es una invitadísima especial a toda su comunidad, a toda nuestra comunidad, que no se lo pierdan. Esto va a ser increíble. Y con este enfoque, repito, lo decía el doctor Juan David, con este enfoque especialísimo, que en la mañana son conferencias y en la tarde son talleres de esas conferencias, para que después sea aplicado en una simulación. ¿Cuándo lo hemos visto? ¿En cuánto hemos estado? Díganme en cuánto hemos estado. Que tenga ese enfoque. Bueno, entonces no se lo pierdan, todos y todas.
especialmente invitados e invitadas, y también allá les vamos a dar unas interesantes sorpresas. No solamente los lanzamientos de los cursos con unos descuentos especialísimos, no solamente el material bibliográfico y didáctico que les estamos construyendo, sino también 15 maravillosas becas, pero se las vamos a dejar allí. Bueno, Tienen que asistir, doctor Juan David, 15 maravillosas becas, todas pagas para tomar un curso internacional. Pero no sé si usted lo va a decir, yo prefiero no decirlo. No, yo sí lo voy a decir, es con o sea, por lo menos no voy a decir en qué, pero sí, y además agradecer al doctor Choi y a Marlon May Toro por su deferencia, y es que el SIC, el Observatorio de Cibercriminalidad y Cibercriminología para Latinoamérica, que se desarrolla desde la Universidad de Boston, nos ha dado 15 becas, certificados para el uso de herramientas periciales y comparativas en el ciberespacio, como herramientas forenses, certificado por la Universidad de Boston. 15 becas para los participantes en el evento. ¿Cómo la vamos a entregar? Eso sí es sorpresa, y tienen que asistir. lo importante es que tenemos toda la intención del panorama que se viene con este maravilloso evento, y por supuesto que pueden asistir, además del evento pueden también entrar a la página para poder hacer parte de este instituto, tener en cuenta todos estos cursos que, como los doctores lo manifestaron, no están hechos solamente para profesionales como tal, sino para toda la comunidad. Manejar estas temáticas es de gran relevancia, y creo que no hay mejor propuesta que este primer Congreso Internacional. Agradecida por su tiempo, agradecida por cada enseñanza. Creo que no va a ser la única vez que nos vamos a ver. Primero nos vamos a ver en Santa Marta, y sé que tendremos más espacios académicos en los que seguiremos construyendo esta cibercultura en el ciberespacio. Muchísimas gracias y les deseo lo mejor de lo mejor en este evento, y sé que esas 300 entradas en este maravilloso evento van a ser pocas, va a quedar gente, porque es un contenido súper valorado, no solamente en Colombia, sino a nivel Latinoamérica, por la conjunción de los dos de las dos temáticas. De verdad, muchas gracias por su participación. A usted, mi doctora, y a toda su comunidad, inmensas gracias. A ustedes. Esperamos que los sigan en las redes sociales, las dejaremos también acá al finalizar el video, para que podamos seguir conectando con educación tecnológica resiliente, y por supuesto a través del IBDC, Instituto Iberoamericano de Derecho Digital y de la Ciberseguridad. Muchas gracias y bendiciones para todos. Bienvenidos al futuro. Bye bye.